Hola, como dice Glenda, buenos días, buenas tardes, según la hora en la que estén viendo este video. Seguimos con la unidad 2, las corrientes pedagógicas que empezamos a ver van a oponerse al modelo pedagógico tradicional y lo van a hacer priorizando diferentes elementos, diferentes perspectivas. Ya vimos todo lo relacionado con la propuesta de la escuela nueva y ahora vamos a ver las corrientes pedagógicas contemporáneas que se originaron en el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Es decir, corrientes pedagógicas que basan sus propuestas en diversas teorías psicológicas. Pero nosotros no vamos a ver las teorías psicológicas, ¿sí? Vamos a ver las corrientes pedagógicas. Empecemos por la corriente pedagógica conductista que se basa en las teorías psicológicas del conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Se focaliza en la conducta observable. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología, que serían los vínculos entre los estímulos y las respuestas en contextos determinados. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tábulas rasas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas, sea del psiquismo, nada. El comportamiento, por lo tanto, no depende principalmente de fenómenos internos como los instintos o los pensamientos, sino más bien del entorno. Y es por eso que no pueden separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que se produce. El conductismo nació en la década de los años 20, basándose en estudios y propuestas del empirismo y del positivismo, y logra su mayor desarrollo en los años 40, entrando en declive a partir de los años 50, 60, cuando aparece fuertemente el cognitivismo, que nosotros vamos a ver más adelante. Pero volviendo al origen específicamente del conductismo, se basa en los estudios realizados en psicología por John Watson y por Ivan Pavlov, conocidos por remarcar el vínculo entre sus propuestas teóricas y el carácter experimental de la psicología, y que tenían como principal objetivo explicar las condiciones en las que ocurre o no la adquisición, el mantenimiento y la generación de conductas. En este sentido, los conceptos básicos del conductismo serían: primero, estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, lo que sería la respuesta, ¿no?, de un organismo. El segundo elemento es la respuesta, que sería cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. En tercer lugar, el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Luego tenemos el refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que esta conducta vuelva a darse. Y por último, el castigo, que está definido como lo opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Entonces, esos son los 5 pasos básicos del análisis del conductismo, análisis de la conducta. Los conocimientos teóricos generados por estos psicólogos propiciaron reflexiones en torno a 2 temas de valor primordial para la educación: el aprendizaje y el desarrollo. Es por eso que, en base a la psicología conductual, se propone un modelo pedagógico para observar la enseñanza como algo estructurado y susceptible de ser guiado por los principios del condicionamiento operante, o sea, esta lista de que llevan a una determinada conducta. En el contexto escolar, lo que se busca es que los alumnos adquieran un amplio repertorio de conductas que puedan traducirse en ventajas sociales para estos alumnos.
es así porque en el modelo pedagógico conductista se considera que la función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente y para ello toma como objeto del aprendizaje el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de observación, operacionalización, medición y control. En este sentido, el aprendizaje sería el resultado de los cambios más o menos permanentes de conducta, porque no olvidemos que para los conductistas el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente. ¿Y cuáles son estas condiciones? ¿Cuál es el contexto más general en el que se produce este modelo, se propone este modelo pedagógico? El de la posguerra, en donde el capitalismo, ahora liderado por Estados Unidos, emprende el camino de la racionalización y planeación económica de los recursos y por lo tanto es necesario moldear de alguna manera la conducta productiva de los individuos. De acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre estímulo antecedentes, la conducta y un estímulo consecuente. El modelo conductista impactó en los procesos de diseño curricular, proponiendo situaciones de aprendizaje en los cuales la identificación de la conducta, es decir, aprender, debía hacerse en términos muy específicos y medibles. Por ejemplo, las etapas para llegar al dominio de destrezas y aprendizajes debían ser subdivididas en tareas pequeñas y los reforzamientos debían ser de acuerdo al logro de cada conducta. En este sentido, la meta de un proceso educativo para el modelo conductista es el moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas de acuerdo con los parámetros sociales establecidos. Para ello, el maestro cumple la función de diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales tanto los estímulos como los reforzadores se programan para lograr las conductas deseadas. Es importante entender que cuando se habla del contexto para el conductismo es este escenario diseñado, ¿sí?, de aprendizaje por el adulto, por los docentes. Bien, si bien hubieron varias propuestas en el modelo pedagógico conductista, nos gustaría profundizar en la llamada enseñanza programada, que tiene como principal referente a Burrus Frederick Skinner. La enseñanza programada puede definirse como un recurso técnico, un método o un sistema de enseñar que se aplica por medio de máquinas didácticas, pero también por medio de textos escritos. Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la enseñanza programada son los siguientes. En primer lugar, se puede aprender una conducta por un sistema organizado de prácticas o repeticiones reforzadas adecuadamente. El aprendizaje tiene un carácter activo, por medio del cual se manipulan elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido programada, ese diseño del cual hablábamos anteriormente. La exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo están fundamentadas en los diferentes niveles de complejidad de la conducta que se pretende moldear. Y por último, la programación de las conductas del estudiante es de suma importancia, de modo que la organización del contenido, la secuencia del aprendizaje y el control de estímulos antecedentes y consecuentes hagan posible la emisión de la conducta deseada. En el marco de la enseñanza programada, durante las décadas del 60, Burrus Frederick Skinner desarrolló un sistema pedagógico específico, en el cual ideó la llamada máquina de la enseñanza o máquina de Skinner, que fue una de las propuestas más relevantes del conductismo. La propuesta de Skinner, científicamente, es conocida como el análisis experimental del comportamiento o conducta y tenía el objetivo principal
de describir y predecir la conducta de los organismos, dejando a un lado las explicaciones mentalistas o de la psiquis, porque para él eran inobservables. Para Skinner, la larga tradición del análisis de la psiquis, de la mente, imposibilitó una psicología más objetiva y científica. Como representante del conductismo, Skinner entendía el aprendizaje como un cambio en la conducta resultado de la experiencia entre conexiones estímulo-respuesta. Los puntos más importantes de la propuesta de Skinner son: primero, el establecimiento de objetivos claros. ¿Para qué? Para optimizar las tareas y la presentación de los contenidos en función de distintos aspectos, principalmente de la dificultad. Segundo, la división de los contenidos educativos. En el método de Skinner se realizan divisiones sucesivas del material educativo. En primer lugar, los programas se separan en módulos y estos en cuadros o marcos con contenidos concretos. Es decir, la enseñanza se lleva a cabo a través de una sucesión lineal de textos u otro tipo de materiales y ejercicios de evaluación. En tercer lugar, tenemos la dificultad creciente del aprendizaje. El material de aprendizaje se presenta de manera gradual en función de la dificultad relativa de cada uno de los segmentos. De esta manera se logra el moldeamiento o método de las aproximaciones sucesivas. Como último punto, tenemos la participación activa de los alumnos. Este es el fundamental porque marcaba la relevancia que se da a la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de instrucción. Esto es totalmente contrario a las técnicas de aprendizaje receptivo y memorístico propias de la enseñanza tradicional, que no promueven en absoluto la motivación por parte del alumno. Skinner denominó glider a la máquina de enseñanza que diseñó. Se trataba de un aparato mecánico que permitía un control automático del proceso de aprendizaje, dado que éste se encontraba estrictamente planificado siguiendo una programación lineal. De este modo desarrolló programas para la enseñanza de ortografía, matemáticas y otras materias académicas. La enseñanza mediante estas máquinas consistía en un programa de reforzamiento típico de la orientación conductual, y decimos que tenía un carácter lineal porque se presentaban textos y ejercicios siguiendo una secuencia fija. De forma individual, los alumnos leen un segmento breve del material, a continuación tienen que contestar a una pregunta. La respuesta a esta pregunta es un formato de palabra ausente, es decir, esas preguntas que consisten en rellenar un espacio en blanco. La máquina de enseñar informa inmediatamente al estudiante si ha errado o ha acertado, lo cual constituye el refuerzo. Cuando el estudiante responde de forma acertada, el ejercicio de evaluación de un contenido concreto, este pasa al siguiente marco y posiblemente recibe otro tipo de refuerzo. Si erra, podrá volver a revisar el material de aprendizaje hasta que logre acertar y continuar con el programa de entrenamiento. En el aula de la materia, ustedes tienen un documental muy cortito de 5 minutos de duración en el cual es el propio Skinner quien presenta su invento. Pasemos ahora al modelo pedagógico constructivista. Antes que nada, conviene indicar que el constructivismo no es un término unívoco, ya que puede hablarse de varios tipos de conceptos según se aborde desde la epistemología, la psicología, la educación, la sociología, etc. Los planteamientos más difundidos en cuanto al constructivismo hoy en día, desde la perspectiva pedagógica, son los de quienes toman como base las aportaciones de Piaget y de Vygotsky. Seguramente estos dos autores los han escuchado nombrar. Más allá de las diferencias, se puede decir que de acuerdo con esta corriente pedagógica, el conocimiento no se descubre, sino que se construye.
Por eso considera como verdadera a la enseñanza que ayuda al desarrollo de la persona, en función de la cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje particular. Ahora, el tema es cómo el sujeto construye el conocimiento. Ahí se hallan las diferencias entre los distintos autores. Como teoría referente a la formación del conocimiento, el constructivismo representa la superación del antagonismo entre las posiciones racionalistas y las empiristas. Si recordamos un poco lo que fuimos viendo hasta aquí en el cursado, sintéticamente podemos decir que las perspectivas racionalistas asumen que el conocimiento es posibilitado por la presencia de capacidades innatas presentes en el sujeto. Ahora, las perspectivas empiristas, por el contrario, suponen que el elemento fundamental en la generación del conocimiento es la experiencia, al tiempo que sostienen la existencia de una realidad externa accesible desde la perspectiva sensorial. ¿Verdad? Bien, entonces, lo que plantea el constructivismo es que la formación del conocimiento se produce en el interior del sujeto, pero que éste construye el conocimiento de la realidad. Esto es porque la realidad no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone. Mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que el conocimiento se logra a través de la articulación y la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y al mismo tiempo transformándolo. Por eso decimos que las propuestas constructivistas superan el antagonismo entre racionalistas y empiristas. Si pensamos en los antecedentes y el contexto en el que se produce la corriente pedagógica constructivista y teniendo en cuenta las características que nombré recién, uno puede llegar a decir que hasta los filósofos presocráticos como Genófanes o los sofistas como Protágoras ya tenían planteamientos constructivistas con respecto al conocimiento. Pero como estamos abordando corrientes pedagógicas contemporáneas, debemos referirnos a la corriente de pensamiento que tiene su auge a partir de los años 20 por los aportes teóricos realizados en primer lugar por Piaget desde la epistemología genética y luego por Vygotsky con su enfoque histórico-cultural. Más allá de las diferencias entre estos autores, todos parten asumiendo que el conocimiento previo genera un conocimiento nuevo. De allí que la pedagogía constructivista está enfocada en lograr que los estudiantes construyan sus propias significaciones, o sea, que realicen acciones mentales que constituyan la base del proceso de creación de conocimiento. Tiene como fundamento 4 acciones básicas que el docente debe considerar cuando diseña las experiencias educativas. En primer lugar, partir de la estructura conceptual de cada alumno, es decir, de sus ideas y preconceptos. En segundo lugar, prever la repercusión en la estructura mental y en el cambio conceptual que se espera al efectuarse la construcción activa del nuevo concepto. En tercer lugar, confrontar las ideas y preconceptos con el concepto que se enseña. En cuarto lugar, aplicar el nuevo concepto a situaciones concretas. Veamos ahora una síntesis de las propuestas que presentan los autores mencionados, Piaget y Vygotsky. Empecemos por Piaget, porque es con quien inicia la corriente constructivista. Ustedes van a ver que la bibliografía se establece como inicio del constructivismo a los años 20, porque es el momento en el que Piaget comienza a publicar sus investigaciones. Al momento de estallar la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, Piaget sigue realizando su producción académica, ya que Suiza, que es su país de origen, se declaró neutral en ambas guerras y prácticamente no sufrió en su territorio las tragedias de ambos conflictos. Esto un poco marca la obra de Piaget, en la cual se podría decir que en ningún momento se advierte el peso de las dos guerras, es decir, que en sus construcciones teóricas
no podemos identificar la influencia directa de las condiciones sociopolíticas del contexto. Esto lo digo principalmente para que se pueda ver la diferencia que después observamos en Vygotsky. Pero bueno, avancemos con Piaget. Luego de la finalización de las guerras mundiales es cuando las propuestas teóricas de Piaget acerca del conocimiento adquieren una relevancia notoria en el ámbito internacional por la llamada epistemología genética. Piaget reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas que, desde el nacimiento, le permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información necesaria para su supervivencia. Las capacidades reflejadas innatas permiten que el niño interaccione con la realidad a través de acciones tales como golpear, morder, oler, manipular y otras. A partir de ellas, el niño va formando esquemas, construyendo su mente, que le permite asignar significado a la realidad que va conociendo. Piaget también marca las diferencias que se observan en los niños en cuanto al desempeño cognitivo. A través de sus investigaciones había demostrado claramente que hay problemas que los niños son incapaces de resolver en ciertas etapas de su desarrollo. Este resultado es interpretado por Piaget como una prueba fehaciente de que la resolución de los problemas dependen del grado de desarrollo de ciertas estructuras cognitivas. Además, la epistemología propuesta y desarrollada por Piaget plantea que las estructuras de la cognición humana se desarrollan a partir de una génesis de alguna estructura anterior, por medio de procesos de transformación constructivas, de manera que las estructuras más simples van siendo incorporadas en otras de orden superior. Es en este sentido que esta epistemología es llamada genética, no en el sentido de la disciplina biológica que estudia los genes, como algunas veces se confunde, sino por esa génesis que Piaget identifica en las distintas etapas del desarrollo. En este marco de la psicología genética, Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo. ¿Por qué? Primero, porque para Piaget el aprendizaje es una reestructuración de estructuras cognitivas. Las personas asimilan lo que están aprendiendo, interpretándolo bajo el prisma de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. De esta manera se consigue mantener la estructura cognitiva original, ampliarla y modificarla. El docente sabe que la persona está aprendiendo si es capaz de explicar el nuevo conocimiento adquirido. Y la motivación del alumno es inherente a este tipo de aprendizaje. Por lo tanto, no es manipulable por el profesor. Esto significa que el profesor solo puede proponer situaciones de aprendizaje, pero no se asegura que automáticamente el estudiante esté motivado a aprender, ya que el conocimiento lo va construyendo el propio sujeto en base también a su propia motivación. Vamos ahora con el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky. Comencemos ubicándonos en tiempo y en espacio. Vygotsky nace en 1896 en la ciudad de Orsha, Bielorrusia, que actualmente es un país soberano, pero que en ese entonces pertenecía al antiguo imperio ruso. Estudia medicina, derecho y literatura y para 1917, con 21 años, ya es un joven comprometido con los ideales de la Revolución Rusa que derroca a la monarquía creando la Unión Soviética en base a ideales marxistas. No nos vamos a extender aquí en lo que significó y lo que fue la Revolución Rusa, por todos conocida. En la obra de Vygotsky, este contexto es más que importante, porque lo que él va a estudiar fundamentalmente es la conciencia, que desde el punto de vista de la psicología es un concepto central, pero también es central desde la perspectiva de la teoría marxista. Hasta este momento, en la psicología, ninguna corriente había tomado la conciencia como relevante en sus estudios.
Para los conductistas, la conciencia como parte del psiquismo interno no existía. Piaget se centraba en la inteligencia y Freud en el inconsciente. Vygotsky estudia la conciencia. Él afirmaba que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. Por eso para él la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes. Para Vygotsky, el lenguaje también es central, ya que en la comunicación con el entorno, ya sea el entorno familiar, los profesores o los amigos, se va moldeando el conocimiento y el comportamiento de las personas. Vygotsky decía que el aprendizaje es guiado, es decir, que existe la posibilidad de aprender con la ayuda de personas más hábiles, porque este contacto afecta directamente el nivel de desarrollo potencial del que está aprendiendo. Como vemos a través de los puntos anteriores, Vygotsky va construyendo su propuesta teórica afirmando que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. En la videoclase que tuvimos el sábado pasado, hubieron preguntas acerca de Marx y propuestas educativas pedagógicas del marxismo. Bien, el supuesto epistemológico de Vygotsky se identifica con el marco conceptual del materialismo histórico, lo cual deriva en una perspectiva genética para el estudio de los procesos psíquicos. Recuerden, cuando hablamos de genética en estas corrientes pedagógicas, no hablamos de los genes, sino de la génesis, al igual que vimos con Piaget. Volviendo al aspecto pedagógico de Vygotsky, destaca la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del docente, mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimiento. La construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y lo que él denominó la zona de desarrollo próximo, que seguramente es uno de los conceptos que ya han escuchado. Según Vygotsky, el concepto de zona de desarrollo próximo es fundamental, ya que cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo. Pero existen otros aspectos fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o compañeros de igual edad pero más avanzados. El tramo entre lo que el estudiante puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con la ayuda de otros es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo. La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce a través del lenguaje, por lo que verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula cada vez más ricas, estimulantes y motivantes. En el punto de partida, la responsabilidad de esta interacción es del docente. Y en el punto de llegada, Vygotsky pone la responsabilidad en el estudiante. Las contribuciones de Vygotsky tienen gran significado para la teoría constructivista porque han logrado que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino que sea entendido como una construcción social. Por eso Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. Lo fundamental de su enfoque consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. El conocimiento, para Vygotsky, es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico, y no solo el diseño generado por los adultos, como en el caso de Piaget. También rechaza
los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuesta, que es lo que vimos en el conductismo. Si pensamos en lo que dijimos de las propuestas del constructivismo de Piaget y lo comparamos con el de Vygotsky, tenemos que en el primer caso el aprendizaje es fundamentalmente un asunto individual. Existe el individuo construyendo conocimiento, generando hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para entender la realidad y poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia personal. Esto es típicamente lo que se postula en el aprendizaje académico, ¿cierto? O sea, en la universidad o en la educación terciaria tiene que haber aprendizaje por descubrimiento, por experimentación y manipulación de realidades concretas, el uso del pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo individuo de alguna manera va a ser capaz de construir su conocimiento a través de esas actividades. Y además no solamente va a ser capaz de construirlo, sino que va a desearlo. Y ahí está su motivación. En este sentido, el individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día. Entonces, es ese el punto en donde está la gran diferencia entre el constructivismo de Piaget y el constructivismo social de Vygotsky. Para Piaget tenemos el deseo y la motivación individual, y para Vygotsky lo que tenemos es una construcción que nunca es individual, sino que es totalmente colectiva. Para finalizar, me gustaría que juntos podamos pensar algunas reflexiones sobre las corrientes que vimos en esta clase. En las actividades sugeridas de la unidad 2 tienen como propuesta armar un cuadro comparativo con las características principales de cada corriente. Este tipo de cuadros es muy útil porque nos permiten ver gráficamente los puntos de contactos y de diferencias, pero además, pensando en las prácticas pedagógicas actuales, también nos ayuda a identificar elementos que pertenecen a cada una de las corrientes y que con algunas modificaciones aún persiste más allá de los discursivos. Me refiero a la práctica. Pensemos en nuestras prácticas y pensemos qué fundamentos, qué actividades de estas corrientes que hemos visto nosotros ponemos en práctica en nuestras aulas. Bien, hasta aquí entonces la clase de las corrientes pedagógicas conductista y constructivista. Nos veremos en la próxima videoclase, terminando con el resto de las corrientes pedagógicas de la unidad 2. Muchas gracias.